Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están acompañando. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Dariana Chávez, soy la encargada de la parte de inteligencia comercial de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CANTE. Para nosotros es un verdadero honor tenerlos a todos ustedes por acá el día de hoy. Me gustaría repasar brevemente las normas de orden de esta sesión para que se lleve a cabo de la mejor manera. Les pedimos a todos que por favor mantengan la cámara y el micrófono apagados y solo activarlos en caso de que requieran hacer algún tipo de intervención. Para esto les solicitamos que utilicen la opción de raise hand o levantar la mano y nosotros con todo gusto les estaremos cediendo la palabra en el momento más indicado. También les recordamos que está la opción del chat y por ahí pueden dejar cualquier comentario o consulta que tengan y con todo gusto nosotros les estaremos dando orden, seguimiento y les estaremos dando respuesta. De igual manera, por favor, les pedimos verificar que el nombre con el que ingresaron coincide con el nombre que realizaron la inscripción a este webinar. Y por último, deseamos indicarles que esta sesión está siendo grabada para que sea del conocimiento de todos nosotros. De parte de Camtic, reitero que es un verdadero gusto tenerlos a todos por acá y le doy la palabra a la señora Elisa Arroyave, quien les va a dar una breve introducción a este webinar. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, es un placer recibirlos el día de hoy. Desde Camtic siempre tenemos el compromiso de formar e informar a las empresas que son miembros y a todos los que son amigos de la Cámara. En este caso y con los incidentes de las últimas semanas, hemos tenido un enfoque especial en todo lo que es ciberseguridad y hoy contamos con dos excelentes panelistas. En primer lugar, nos acompaña el señor Warren Merkel, quien él es el líder de los Standard Services para el National Institute of Standards and Technology. Él está encargado de gestionar la coordinación y cooperación de estándares entre agencias del gobierno en Estados Unidos para la valoración, la conformidad y el compliance en el cumplimiento de estándares. Y también guía todo lo que es la parte de operaciones con el World Trade Organization de Technical Barriers to Trade Inquiry Point de Estados Unidos. Su presentación el día de hoy va dirigida para las empresas que están en proceso de querer exportar soluciones de IoT o software para Estados Unidos. Y la idea es que pueda compartirnos cuáles son los estándares mínimos para que estas empresas logren ingresar al mercado estadounidense de una forma exitosa. Asimismo, nos acompaña el señor Diego González Villachica, quien él es el coordinador del capítulo de Ciberseguridad de Camtic y además es creador del Programa Nacional de Ciberseguridad para Pymes, que está conformado por el MEIC y Camtic y diferentes instituciones educativas. Él es pionero también en proyectos de e-commerce desde 2018 en Costa Rica y se dedica a hacer todo lo que son charlas de implementación de seguridad para empresas y entidades, diferentes entidades con la Cámara de Comercio de Costa Rica. Desde su perspectiva, él nos va a estar compartiendo sobre casos de uso y éxito en lo que son compliance en IoT. Como les comentó Dariana, la idea es que cada uno de los expositores haga su presentación. Si tienen alguna duda o consulta, nos la hacen en el chat y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Asimismo, les recuerdo que la presentación de Warren va a ser en inglés. Se hará un resumen de los highlights al final en español por parte de Diego y posterior estaremos compartiendo el video y la presentación de ambos por medio electrónico. De nuevo, les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy y esperamos que sea una sesión muy informativa para todos ustedes. Muchísimas gracias y con eso le vamos a dar la bienvenida a Warren. Warren, thank you very much for your company today. You can have the panel all for you. Thank you very much. Thank you, and muy buenos días a todos. It's great to join this group today. I will share my screen and then get started with my presentation just to confirm. And the presentation is coming through? Yes, we're ready for you. Excellent, thank you.
It's a true pleasure to meet all of you today. I've had the pleasure to visit Costa Rica several times in my work in conformity assessment and laboratory accreditation in particular. I've met with officials from ECA many times over the years and have always enjoyed the time I've spent in your country. So this is a true pleasure for me to present to you today. I will go through the session. This is a relatively small group. I will try and speak my English slowly, and if you speak your Spanish slowly, I may also be able to entertain questions. And I certainly thank Diego for taking time after I speak to summarize the key highlights. So I'm going to speak briefly today about Nist and who we are and why we're doing this work, and then also speak a little bit to the executive order that brought the work about. I also then will talk how we did this work and came to these criteria. And that's important for you because there are some key characteristics of the criteria themselves, as well as their application in the US market, that I want to emphasize very strongly. I will spend as much time as seems useful within the limited time we have to go through the criteria themselves. I will tell you that I am not a cybersecurity expert in a deep technical sense. And so I'm familiar with the effort, I'm familiar with the criteria, certainly, and have led the effort for Nist in generating the documents. But if there are any technical questions that you have, either during today's session or in the future, I will certainly connect you with the appropriate experts at Nist that can answer your questions. And then in the last few minutes, we'll talk a little bit about the next steps in our process in these criteria and what you can expect to see coming from Nist in the future. So for those of you that may not know, Nist is part of our Department of Commerce, and our mission, similar to our US Department of Commerce, is to promote US industry. In particular, innovation and competitiveness of our industry. And at Nist, we are looking at the measurement science, the relevant standards and technologies to enhance economic security and improve quality of life. We're not a regulatory agency, so that puts us in a unique position to develop criteria like I'm sharing with you today, because stakeholders understand that when we convene a group, they have input to us to come up with the best possible solutions that meet market needs. But what that also means is efforts like this are completely voluntary. So the document that we published, the labeling criteria that we've established, at this point are entirely voluntary and may be used by others in the future, but by no means are required for entry into the US market. So I'll emphasize that many times. Just looking across Nist, the work that was done on the technical side of this was in our information technology laboratory in the middle. But I wanted to share that we have many other activities at Nist, including the office where I work, that supplement and add to all of these laboratory activities. And if there is interest more about Nist and the role of my standards coordination office, I'm happy to talk about that in the Q&A. Okay, so that's Nist. That's where we're coming from. So in our system of being part of the executive branch of our government, there are orders that come from the White House, from the president. And in this case, it was an executive order numbered 14028 that directed Nist, among other agencies, to identify IoT cybersecurity criteria and pilot a labeling program. This was published last May and required us to complete all of this work by this May. So it's been a very tight timeline. In the executive order in particular, it gave us direction on three things. We need to establish the criteria, and I will go through those criteria with you. We also need to create a label, but it's a very specific kind of label focused at consumers. And when you think about cybersecurity and the complexity and the associated risks and the technology changes that happen,
putting a label on a product that's meaningful to consumers, but allowing for flexibility in the market has been a true challenge. And then finally, part of my role in this is as a conformity assessment expert. How do you actually evaluate the IoT product in a way that provides confidence that the criteria are met? That's another challenge that we're trying to address through this process. As I mentioned, this was a voluntary effort. Conformity with the recommended criteria that I'm sharing with you is not required. And there is industry interest and uptake of these criteria, as well as other related documents that Nist has published. One of the biggest questions we got is, how is Nist going to do this? Is Nist going to establish a label or put the Nist logo out there on these products? Immediately, we realized that's not our role. So we identified key elements of labeling programs, the minimum requirements, desirable attributes, but we did not create our own program at any level. We generated the criteria based on an open, transparent, collaborative, and inclusive process. Included government, included the private sector, both here in the United States, as well as collaboration with partners around the world. In looking at this, it was clear to us that the labeling that's done needs to encourage innovation. These products, by definition, are made to evolve and are made to take advantage of the ongoing ecosystem of innovations in connected devices. So this criteria cannot stifle innovation. It's in our mission as Nist to promote innovation. But on balance, they need to be practical, but not burdensome. This is a challenge. There's always going to be the tension between practicality and burden to demonstrate conformity. And we tried to do our best to balance those two factors. Because it's consumer focused in particular, usability is a key consideration. We have a technology usability group in our information technology laboratory, and we had participation by their experts as well. All of the different approaches and solutions that have evolved and continue to evolve, even in the year that we've been working on this, means that this criteria document that we published needed to allow for some flexibility. Now, for those of you that are looking to demonstrate conformity, that flexibility is challenging, because if there are a range of possible approaches, then which one do you choose? Especially as a small to medium enterprise, you don't have resources necessarily to investigate a full range of approaches. And so we've tried our best to provide some examples and context for the baseline criteria so that users can understand different ways they could demonstrate conformity. And then finally, build on national and international experience. So I won't go through this in detail, just listing some of the steps that we made along the way. It includes, on the consumer Internet of Things side, we had 2 draft publications of proposed criteria. We also then published the final criteria in February. As you can see along the way, we had public workshops where we had hundreds of participants from around the world give us additional feedback. So within the short period of time we had, only 270 days to publish the criteria, we got as much input as we possibly could. We just completed the pilot phase of the labeling criteria. And so now we're at this very last step to summarize what we've learned and report it back to the White House by the 12th of May. So it's busy times for us writing that report and compiling it. So the recommended criteria themselves, looking at the elements of labeling. We talked about criteria, we talked about the label itself, and conformity assessment. I'll start with the criteria and where we thought we should start. And it made sense to begin with some other publications Nist had already generated. Nist 8259A and B, which were core baseline requirements for Internet of Things products. That seemed to be a good place, obviously, because we had
gone through a similar consultative process, open to public input prior to the generation of those documents as well. We just needed to tailor it to consumers. In that document, and as this came together, we also had this focus on the Internet of Things product, and I'll get into more detail about that shortly, rather than just the device. And that's part of one of the steps we've made in developing the criteria. But because of that, and because of the range of possible devices and products, we took a very outcome-based approach. We knew right away that if we were too prescriptive, the requirements would be dated and brittle. They would not stand up to evolution over time and promote innovation. And so we're focusing on the expected cybersecurity benefits and hoping that through the evaluation of products and standards development in international groups, that the specific criteria that are used in industry segments or for types of products will continue to evolve. So this is a baseline. We're looking at consumer cybersecurity risks associated with products, and then recognizing that profiles need to be market-driven. So one of the key elements of this criteria document then is the description of an Internet of Things product. So here's the definition that we came up with in the context of this labeling effort. The product is the device itself, the physical thing, as well as any additional product components that are necessary to using the IoT device beyond its basic operational features. Now, this definition of an IoT device is utilized in a law that was passed in the United States in 2020, the IoT Cybersecurity Improvement Act. So we had the definition for a device. We just now extended it to all of those other functions, particularly for consumers that are difficult to separate from the device itself. It's difficult to show with the sleeves. I have a fitness tracker. And so there are definitely characteristics of this physical device on my wrist. But for me as a consumer, there's not a lot of utility to that device without the applications and other things that exist on my phone and in the cloud. And so all of those things come together to ensure that we look at the product as a whole. So we focused on outcomes in the criteria. Flexibility is critical to allow for different approaches. That focus on outcomes makes it easily adaptable. There is such a range of consumer products. The illustration here is for light bulbs. We talk about connected light bulbs as being relatively minimal in terms of the functionality, but there's still risks associated with them becoming connected to a network. And so we need to ensure that for the full range of the types of consumer products, these criteria are adaptable. Ideally then, this flexibility will allow for a vibrant conformity assessment system, different ways of testing, different ways that manufacturers can self-declare conformity with the requirements, and then establishing labeling and information shared with consumers that make sense for the particular use case. And then finally, looking at the outcomes that speak to the risks that they're intended to mitigate, and not the requirements too restrictive for lower risk products, but yet be rigorous enough to ensure security of high risk products. Now, this was a difficult task. We recognize that we're just moving the process a step further, and there's more work to do. But I wanted to give you a bit of perspective of how we got to where we are. And now I'll kind of go through the criteria with you. If you look at the left side of the screen, the blue colored icons, these are criteria that specifically relate to the product itself. On the right side of the screen, the purple colored icons relate to roles for the product developer. And so I'll go through each of these. If you've seen the document, there's a lot of detail here. And I've included much of it in the slides that I will be going through, but I won't go into too much depth on each one. If you have specific questions on any of these, either put something in the chat at the time,
or after I've spoken and perhaps after Diego's given his presentation, we can come back to the specific words as they apply. But if you look at all of these baseline criteria, the left side of the screen, much of that looks similar to other documents that are out there, relevant international standards and other practices. Some of the information on the right is also included in those standards, but when we looked at this from a consumer labeling perspective, particularly the education and awareness and information dissemination become really critical, because the public needs to understand the information in a way that they can make informed decisions without having to be cybersecurity experts. So let me go through some of these in particular. In terms of asset identification, there's a need for the product to be uniquely identifiable so that any issues can be traced back to that specific product. Now, again, think about what I said earlier with respect to outcome-based. What we're saying here is there are many ways that a product could be uniquely identifiable, as long as it can be uniquely identified by the customer, the consumer and user, as well as other authorized entities, and that the IoT product uniquely identifies each component that it utilizes as part of that whole product, the device itself, the services, the back end, then that would meet this particular outcome. For each of the criteria, we also included a brief statement on why we think this is useful for the security of the device, particularly for consumers. And in this case, the ability to identify products and their components is really necessary to support asset management when you're updating things, when you're looking at protecting important data, and then being able to go back and look at the digital forensics to see what may have occurred during an incident and then mitigate those issues and take remedial action. Asset identification, critical to ensuring that consumers have confidence in the security of the products. Product configuration is really challenging for consumers to understand. The typical consumer is looking to balance the difficulty associated with configuring a device versus the security that comes from having more secure passwords or setups and so on. Again, we took an outlook of this as an outcome-based approach. The configuration of the product has to be changeable with an ability to restore to some secure default setting in case there is an incident or in case there is a problem with the device that's identified, so that all the changes that were made can only be performed by authorized individuals, whether it's the user or the product developer or manufacturer. Couple of sub items here. The customer can change the configuration through one or more product components. So the configuration of the fitness tracker could be changed either on the device itself or potentially through the connected device, and that the product applies configuration settings to the applicable IoT components. So if the product changes configuration in one place, those settings are adapted or are applied to all of the various components. Now, why is this useful? The ability to change aspects of how the product functions really helps customers tailor the functionality to their needs and goals while balancing the need for security. The next element is data protection. Now, really important to know, and I can't, in the time that we have, go into this completely, but the executive order direction to us was to focus on cybersecurity. So when we talk about data protection, we're looking at this purely through the lens of cybersecurity, not so much about privacy, although there's clearly interconnection between the two. So for data protection, the product and its components have to protect the data that are stored on that device or across the components, whether it's on my fitness tracker or physically being saved on my phone or in the cloud in their applications. And that data then has to be protected from unauthorized access, disclosure, or modification. So there's more information here to provide context, but again, not only the data at rest, but the data
in motion between the components. It's really important for maintaining confidentiality, data integrity, and then availability being foundational to the security in terms of its operation, but then also, again, incident response if something happens. Data protection, another critical element that's addressed in the criteria. There was a lot on interface access control, and so I'll go through some of this. One thing that I'll highlight here, in those first three that I talked about, the outcomes were quite open. And we recognized in those areas, there's a lot of possible solutions based on the risk profile for the individual IoT products. In interface access control, if you look at the text, we actually here state minimum requirements that the components shall meet. And that is using and have access only to the necessary interfaces, and all other channels and access are removed or secured. That all interfaces that are necessary for the product's use have access control measures in place, and that all interfaces across the system and the various components that make up the full product have limited access in terms, or limited privileges in terms of access and potential modification. Following up on interface control, through some means, but not necessarily all the components, have to protect and maintain interface access control. And again, there's some minimum requirements here. All of this information is quite detailed. And as each of you look at your specific use cases, products or services that you provide, then looking at these minimum requirements would be useful in trying to determine the appropriate solutions to address these issues. The main reason that we included all of this information on interface access control really is because inventorying and controlling that access to all of those interfaces when we're talking about a full product helps preserve confidentiality, integrity, and availability of the product itself, its components, and the data that help prevent unauthorized access and modification. As I mentioned before, these devices have software that is constantly being updated, and that's a good thing. We certainly did not want to introduce any requirements that would discourage software updates that are needed to address ongoing identified problems. So the software of the IoT products and its components have to be updatable by authorized individuals, services, and other components, and only using a secure and configurable mechanism as appropriate for each component. And I'm not going to go through all of the details here, but recognize that there's a footnote there. When we're talking about software, we're talking about not only executable code, but also software libraries that are accessed, support packs, and other non-executable software data. Again, the utility of this from a consumer perspective is that software can have vulnerabilities, and the updates are necessary to ensure ongoing security. So software update capabilities make sure that over time, as vulnerabilities are identified, which they will be, it's just a fact of life, that security patches can happen. And when those security patches are introduced, that it's done in a secure way. Finally, on these, on the product criteria themselves, having a cybersecurity state awareness that the IoT product supports the detection of any incidents that could affect the device itself, or that are affected by the product components and the data that they store and transmit. And again, having this state awareness is really important, not only from a consumer's perspective, but for the product producer themselves to ensure that they can address incidents appropriately. Okay, I'm going to move on to the documentation and the other criteria and talk about them briefly in terms of the difference between these criteria and those that are for the product. These are responsibilities for the product developer themselves, not necessarily a characteristic of the product. But we felt, again, the whole ecosystem of a product is important, particularly when it's consumers that don't have enough expertise or ability to make informed decisions without having some additional information. So
For documentation, the product developer has to create, gather, and store information that's relevant to the security of the product and its components prior to the customer's purchase and throughout the development lifecycle of a product. So before it's introduced into the market, while it's in the market, after the consumer has purchased the device and is receiving services through that whole life cycle, there's a lot of important information that needs to be captured. Generating, capturing, and storing that information about the product and its development, for example, how to assess the conformity of the device, that's the kind of information that's included here, can help inform the developer to address any particular actual cybersecurity posture issues and have the information necessary to react appropriately if some problems are identified. There's a lot on information and querying. Again, the ability of the product developer to receive information relevant to cybersecurity and respond to it is really important. And there are a couple of pathways that are most important. Obviously, for consumer products, if that information is directed to the developer from a consumer, it's imperative that the producer has a way to receive that information and then take action appropriately. And then depending on the nature of the device and the environment in which it's used, there may be other channels for information to come from either a more corporate environment or say a service technician that's working on a connected appliance. There are lots of pathways for the product information to get back to the producer. So we've got a lot of information about that's coming into the producer. For consumers and users, it's really important that that information then gets transmitted back. And at a minimum, there's information that we put into the criteria in terms of updating the terms of support, including any information about when support will end or when the functionality for the product will no longer be supported, so that consumers have an understanding of whether there may be security risks being introduced that the IoT product developer is no longer addressing through updates or additional activity. There are lots of other pieces of information here. Not all of them consumers would know to take action on, but again, through this information dissemination, as well as the other characteristics of the device, the need for software updates, and so on, this is really emphasizing the importance of information getting back to the users when there are issues identified. Now, finally, education and awareness. And this is particularly something that we looked at because we were dealing with labeling for consumers. Consumer education is a very expensive undertaking, and it's a long-term effort. And so we recognize that the criteria we put together here represent a lot of responsibility. And I will say that in the responses we got to the criteria and during the pilot phase that I'll describe in a minute, we've got a lot of feedback that this is a heavy burden to place on individual product developers, and that at least in the case of the United States, there would need to be some more centralized approach to how that consumer education and awareness would be done. We recognize that. Okay, so we've talked about the criteria. I know that was super fast, but again, within the time, I just wanted to give you a flavor of how those criteria were established. And then again, we can introduce questions shortly. The other two components of the criteria, the label itself, based on the input we got for consumers, the recommendation that we've made is that it's a binary label. The product either gets the label because it meets all of the criteria, or there's no label. And that label be visible before or at the time of purchase. Again, that's a consumer-focused approach, and consumers are not informed enough to be able to sort through the information. But some may be, as well as the broader community, whether it's other product manufacturers or consumer groups. And so in addition to that top-level binary label, the requirement or the recommendation is that it be layered, that more information about the requirements and the conformity be available through a QR code, for example, or a link to a website,
so that more informed customers or other stakeholders can get to additional information that's required under the previous criteria. And then again, this needs to be accompanied by a very robust consumer education campaign, and the responsibility for that, in our case, needs to be further defined as these criteria get implemented in the future. From a conformity assessment standpoint, think about all of those criteria. In some cases, you as a product developer could very easily self-declare that you have met some of these criteria. The fact that the software is updatable, the fact that the user can do their own configuration. That's easily verifiable post-market. I, as a user, will know if the software is updating for my device. I will know if I need to change a password, for example. And so those types of characteristics don't necessarily need to be tested in a lab or certified by a certification body. But think about some of those other criteria that I explained. The use of a third party or use of a competent laboratory or certification body may be the best way for an IoT product developer to demonstrate conformity. And because of that, we left the criteria quite open, and we're very much open to all different types of conformity assessment, and recognize the need for a scheme owner, which is a term that's used in conformity assessment standards and practice, as the owner of the label and the owner of the requirements. And they will focus on a particular class of device or a particular risk profile, and then give more specific requirements on how to meet those outcomes and how to demonstrate conformity. Again, this is hopefully going to allow for as many possible approaches as are reasonable, and then look at the range of activities that could be applied, and for the scheme owner to select the most, the highest level of rigor that makes sense for the associated risk. In the document, we kind of tried to illustrate this connection between the products themselves, how requirements could be specified in standards or those conformity assessment schemes. And then ultimately, the goal of this is that all of these label elements come together, that the outcome-based criteria are supplemented by standards and conformity assessment mechanisms, plus a label that conveys the information to then give consumers some level of confidence in the security of the device. Okay, so we're in the home stretch. What's the next steps for Nist? I say we're in the home stretch for now because we were given a one-year task and the year is almost up. The IoT cybersecurity program at Nist will continue to evolve, will continue to address not only consumer applications, but enterprise needs, as well as US federal government procurement needs. And there are numerous other efforts in that respect. But for now, we completed the pilot phase we were directed to do. And we looked for existing labeling schemes that meet some or all of the criteria. And we asked if there are organizations that may not meet them now, but would want to operate schemes in the future. And then who could be those scheme owners setting up the types of requirements? How could the scheme owner utilize the recommendations to manage a labeling program? And we were specifically asked to address what incentives there would be in the market for implementing a labeling scheme based on these recommendations. So I'd love to share all of that information with you. We're still summarizing it. And once the report is sent to the White House, we anticipate it will be published, but we're still waiting for that. A couple of things that I can share is that we received 17-ish contributions. I say there were 17 organizations, and some of them gave us multiple contributions. So it was a pretty robust response. Several of those organizations indicated that they're already implementing these recommendations in one way or another. So that summary report is to be delivered by 12 May. Again, I would hope that there's a possibility for the report to be published. That's still the decision of the White House. If it is not, we will likely put out some sort of publication to the broader public on the outcomes of this effort.
Last overall observations. This product focus, taking into account not just the device, but all of the components, was supported in the responses that we got to the criteria publication, as well as in this pilot phase. But there is recognition that there will definitely be challenges in execution. If the outcomes are open-ended and different organizations choose to implement them in different ways, from a consumer perspective, they may not be able to differentiate a more rigorous approach than one that may be less rigorous. That led to a recognition that to ensure consistency, coordination might be necessary. A lot of people want an answer to the question, what's the US government going to do? And again, looking at it from the Nist perspective, our main focus is to ensure that the criteria were rigorous, that they're appropriate, and that they provide an opportunity for the market to demonstrate that they are useful. Any further decisions on that are not necessarily within our responsibility. And there were different responses through the course of our engagement on whether it should be a strong government role or more market-driven. So all I can say is stay tuned, be ready to see if there are any additional developments in that respect. And then again, because we're taking this market-based approach, it really hasn't been clear thus far that there's a true incentive for market behavior to change and for organizations to use these criteria. So I'll wrap up a little bit. Just again, because of the fact that we're not a legislative or regulatory body in the United States, these criteria are completely voluntary. So for those of you looking to enter the US market, it's a means of demonstrating due diligence that you've taken to ensure security, but it's not at this stage any kind of a requirement to enter the market. So what we propose is a baseline set of cybersecurity criteria, and I would welcome your feedback either today or in the future on whether you think it's useful and what challenges you might see to implementing those recommendations. And because it's open-ended, we certainly recognize that when we start talking about specific products and specific risk profiles, that there's tailoring that's going to be needed. And that's the responsibility of the scheme owners. The scheme owner then demonstrates that they have the ability to set the criteria, evaluate the criteria, and then label the products. That's not going to be Nist. And at this point, we don't have any intention to oversee the collection of schemes in the US. But we will continue to provide information and feedback and potentially update our criteria as necessary. One last resource is the National Online Informative References Program. OLIR is what it's called, and there's a hyperlink in the slide. There were a number of the responses to the pilot phase where organizations actually have existing criteria now. And they went into this tool and mapped their criteria and their labeling efforts and programs against our recommended criteria. And those connections are shown in this database. And it links our document to a number of informative references that can provide additional information on how to meet the criteria. There are mappings like that of a number of Nist publications, some that are quite well used around the world, like the Cybersecurity Framework. So there's a lot of information in that website that I would direct you to as a valuable resource. With that, I'm happy to entertain questions now. I apologize going a little long, but maybe perhaps we entertain questions after Diego. Thank you very much for the opportunity to speak to you today, and I look forward to further engagement. All right. Thanks a lot, Warren. This is a great presentation, you know, and even despite of a vast of elements you have mentioned that help us a lot, you know, into the world of
all criteria we need to take into account. I will switch now to Spanish to everybody here. Le agradecemos al señor Warren Merkel, que nos ha dado realmente una maravillosa presentación. Y bueno, antes de yo seguir con algunos ejemplos que tenemos para todos ustedes, sí quisiera pues hacer un pequeño resumen, ¿no? Y hablar realmente de todo un poquito de lo que Warren nos explicó. Y es que, como bien decía, a pesar de que la Nist como tal no proporciona todos estos criterios y información y evaluaciones, y no es precisamente una organización regulatoria, pero sí nos ayuda montones a todos los que queremos innovar, a todos los que queremos lanzar un producto con tecnología IoT. Sí nos cultiva en todo lo que tenemos que tener en cuenta, todos los elementos. Y quiero rescatar, primeramente Warren mencionaba, tenemos como tres partes. La primera es el dispositivo per se, ¿no? El hardware, el dispositivo de IoT. Tenemos la otra parte que es la interfaz del usuario, que muy comúnmente se asocia con alguna aplicación, ¿verdad? Que se instala en el celular, y con esa podemos interactuar con el hardware, con el dispositivo. Y bueno, la otra parte que tenemos también sería el backend, o sea, donde se va a almacenar todos esos datos que vamos a recolectar del dispositivo, de nuestra aplicación, y se van a almacenar en algún lado, posiblemente en la nube, ¿no? Entonces, en cada una de esas partes que integran, ¿verdad? Básicamente los componentes del IoT, tenemos diferentes, por así decirlo, puntos de fallo. En todos tenemos posibles vulnerabilidades. Entonces, bueno, ahorita yo les voy a dar algunos ejemplos muy puntuales, ¿verdad? 3 ejemplos muy puntuales de dispositivos IoT, ya bajo una perspectiva más de ciberseguridad. Vamos a ver algunas vulnerabilidades y demás, pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, Warren nos guiaba a través de diferentes configuraciones base, ¿no? Y de hecho ahora las vamos a ver en práctica. Nos hablaba de la actualización del producto, y eso es algo muy importante porque no sé si ustedes, bueno, en mi experiencia hace muchísimos años, cuando tal vez estaban apenas saliendo los dispositivos IoT, compraba alguna que otra cosa y bueno, la emoción de sacarlos del paquete y toda la cuestión, y cuando uno los instalaba, ¿verdad? Le servía tal vez por algún tiempito, ¿no? Después de eso, ya el dispositivo no se podía actualizar, entonces ya no servía más. Y bueno, y si hablamos desde la perspectiva de ciberseguridad, mejor ni hablemos, porque no se podían configurar bien. Hay unos que tenían usuarios usuarios y contraseñas, sí tenían, demasiado débiles, ¿no? 1, 2, 3, 4, y eso era lo que uno veía antes. Entonces, precisamente, la Nist viene, obviamente, a proporcionar todo un marco de referencia, todo un set de buenas prácticas de seguridad, de criterios de evaluación, de configuraciones base, que es precisamente lo que don Warren nos explicó el día de hoy, ¿verdad? Que existen ya, esto nos da a nosotros, los que queremos exportar, bueno, todo un mundo donde podemos tomar mano y hacer nuestras soluciones de una forma correcta. ¿Para qué? Y esto es un buen consejo para todos ustedes.
si realmente, y con esto estoy haciendo un resumen de la parte final de Warren, si nosotros exportamos un producto que tiene donde tenemos un sitio web donde estamos constantemente publicando si el dispositivo tiene o no vulnerabilidades, las actualizaciones que nosotros como fabricantes de ese dispositivo vamos lanzando para mitigar precisamente esas vulnerabilidades. Si documentamos muy bien cómo se configura ese dispositivo, informamos, creamos campañas de información hacia nuestros clientes, todos los que tienen los dispositivos que nosotros compramos. Eso al final, como decía Warren, lo que va a incentivar y lo que va a motivar es la confianza hacia nuestro producto. Y precisamente cuando tenemos ese mindset, esa mentalidad, y podemos realmente ser muy competitivos, no solamente en mercados como Estados Unidos, sino en Europa y en todo el mundo realmente, porque estamos exportando no solamente un producto, estamos exportando más que un producto, algo que está detrás, algo que beneficia a las personas y que las mantiene, pues nosotros como fabricantes, pues le damos todo lo que necesitan para que ellos, obviamente el dispositivo, cual sea el producto, funcione de la mejor manera y obviamente no cause ningún problema. De hecho, ahorita en los ejemplos que vamos a ver algunos de esos problemitas que cause algún problema con los usuarios, ¿verdad? Y ahora los productos hay de todo tipo, ¿no? Hay unos muy tan triviales como decir un bombillo, ¿verdad? IoT, o tan complejos, ¿verdad? Que inclusive tienen que ver con la vida de las personas. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos en realmente aplicar todo esto para exportar soluciones de calidad, soluciones que cumplan con todos los requerimientos que ya están plasmados en este tipo de criterios y configuraciones base. Entonces, bueno, de esta forma hacemos un resumen de lo que dijo Warren. De verdad, le agradecemos montones. Y bueno, voy a continuar yo con los ejemplos puntuales. Son 3 ejemplos, realmente son rápidos. Espero... y básicamente, bueno, yo les quería hablar y esto es bajo una perspectiva ya más de ciberseguridad. Y bueno, creo que después de toda esta coyuntura que hemos tenido estos días en nuestro país, creo que realmente nos invita a hacer algo, a ponernos en acción, en realmente asegurar lo que queremos hacer. Si nosotros como exportadores de productos, bueno, somos los primeros en preocuparnos para mitigar cualquier riesgo que pueda tener nuestro producto. Y bueno, vamos a empezar aquí con un ejemplo muy puntual. De hecho, esto ustedes, me imagino que los que han sido padres en algún momento han tenido alguno. Estos son monitores para bebés. Una belleza realmente y una solución maravillosa. Yo he tenido una bebé y ha sido la maravilla del mundo. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahora, por ejemplo, aquí en este ejemplo puntual dice, acceso no autorizado a monitores para bebés. ¿Qué torta que saquemos un producto que monitorea los pequeñitos y que tenga deficiencias en la seguridad? ¿Qué causa esto? Bueno, que personas que no sabemos, pueden ser hackers, puede ser el vecino de la par, cual sea, individuos no autorizados aprovecharon la autenticación débil para acceder a los datos, cámaras de video, micrófonos y, ¿verdad? En estos dispositivos. ¿Y qué pasa? Digamos, realmente ahí uno puede pues poner a volar la imaginación que eso sería una invasión a la privacidad y realmente un gran problema. Si alguien espía, pues su bebé, ¿verdad? Entonces,
Esto es un caso real, ¿verdad? Esto no es así hipotético, ¿verdad? Esto ha pasado en miles realmente en cientos, perdón, de marcas de monitores para bebés, ¿verdad? Y esto es porque los desarrolladores, como les mencionaba hace un ratito, fallan en responder ante informes de vulnerabilidad. Sencillamente ellos lanzan un producto y se olvidan del producto. O sea, si hay actualizaciones al producto, no las publican. Bueno, inclusive el producto no se puede actualizar, como decía Warren, esa es una característica, un requerimiento ahora realmente necesario. El producto tiene que poderse actualizar. Entonces, aquí quiero explicar, y ustedes pueden ver, la vulnerabilidad per se. Vamos a explicar 2 vulnerabilidades de cada ejemplo. Entonces, aquí tenemos la primera, acceso directo a Internet. Ok, el dispositivo ya está en la red, en Internet, y tiene aquí varios problemas. Las credenciales de acceso, como mencionaba hace un momento también, son débiles o comprometidas. Passwords realmente que están en la lista de los passwords más vulnerables, 1, 2, 3, 4, 5 passwords por defecto. Esto, si el dispositivo no se puede configurar, no se puede cambiar esto, es realmente un gran peligro. Y aquí, en esta parte del centro, ustedes pueden ver, esto es con base en un framework, en un marco de referencia que se llama el MITRE ATT&CK, que nos permite, nos ilustra todas las técnicas y tácticas que tienen los ciberdelincuentes. Entonces, las tácticas, aquí podemos verlas arriba, que es la escalación de privilegios a través de manipulación de tokens de acceso. Si tiene tokens de acceso, si no tiene tokens de acceso, ¿verdad? Todavía más fácil poder acceder a estos dispositivos. Como les mencionaba, otra táctica sería el acceso de credenciales, credenciales tomadas de tiendas de contraseñas. Sencillamente en Internet existen pues miles de lugares donde uno puede conseguir listas de contraseñas que ya están disponibles, ¿no? Han sido robadas, otras contraseñas por defecto de todos los dispositivos que existen. Es muy sencillo realmente para los ciberdelincuentes tener esta información, con lo cual pueden acceder a este tipo de dispositivos. Y bueno, otra táctica sería la recolección de datos, que esa es básicamente configuraciones que ustedes tengan en el dispositivo, datos personales, etc. Entonces, aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver de forma práctica lo que mencionaba Warren. ¿Cuáles son los criterios de configuración base que me permite a mí mitigar este tipo de tácticas y técnicas de los ciberdelincuentes? Bueno, aquí, por ejemplo, para que no haya un tema de escalación de privilegios, bueno, tenemos que centrarnos entonces en lo que dice la configuración base del producto. Además de lo que dice el control de acceso a la interfase, todos los requisitos, las recomendaciones que nos da la Nist sobre control de acceso a la interfase, eso tenemos que nosotros tomarlo en cuenta a la hora de desarrollar el producto. Educación y conciencia sobre el producto. Bueno, esto nosotros como buenos fabricantes, entonces debemos de decir, bueno, tenemos que tener un sitio, ya sea que esto hagamos un manual o un sitio web donde estemos publicando constantemente e informando a todos los que compran nuestros productos. Bueno, este producto tiene por defecto esta clave. Por favor, asegúrese en cambiarla. Ese tipo de información es totalmente necesaria. Y bueno, la parte de recolección de datos,
eso se mitiga a través de la conciencia del estado de ciberseguridad. Eso es básicamente, de igual forma, informar a los clientes del producto cómo su producto realmente funciona correctamente, ¿verdad? Cuando no funciona correctamente. Si usted ve que ese bombillo que usted compró empieza a parpadear y no para en 10 segundos, está teniendo un comportamiento no habitual, ese tiene un gran problema, así que desconéctelo y llámenos. Ese tipo de cosas son los que nos dice, por ejemplo, el criterio de conciencia de estado de ciberseguridad. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente vulnerabilidad, que sería los datos, y esto es algo muy sensible. Los datos confidenciales, sin cifrar, están disponibles a través de los monitores para bebés, que dejando los datos vulnerables al acceso, modificación, exfiltración, mal uso, etc. ¿Verdad? Entonces, y esto es algo que yo particularmente me ha costado ver en los dispositivos de IoT. Realmente no tienen, muchos no tienen, ¿verdad? Una conexión cifrada para comunicarse entre, por ejemplo, si estamos hablando de un monitor para bebé, eso es la cámara, por ejemplo, y la pantallita que uno tiene en el cuarto, los papás tienen en su cuarto. Entonces, la conexión entre esos dos dispositivos muchas veces no viene cifrada. Y si esos dispositivos están conectados a Internet y, por ejemplo, alguien accede a la red de nuestra casa, a la red inalámbrica de la casa, puede perfectamente interceptar la comunicación de la cámara con el monitor. Entonces, como dice ahí, dejando vulnerable los datos al acceso, modificación y exfiltración. Entonces, ¿qué criterios podemos aplicar ahí? Pues para protegerlos. Bueno, lo que explicaba Warren sobre protección de datos, realmente tener las recomendaciones que nos hace la Nist sobre protección de datos es que realmente tenemos que utilizar protocolos de encriptación entre estos dispositivos, ¿verdad? No sencillamente nada más enviar la comunicación por un protocolo de red normal, sino tenemos que utilizar algún cifrado. Y bueno, aquí otra vez lo del tema de recolección de datos. Esto lo hacemos a través de la educación y conciencia sobre el producto, siempre informando sobre lo que hace el producto y sobre lo que no tiene que hacer el producto, ¿verdad? Tenemos que informar bien cómo se actualiza ese producto, cómo se configura correctamente el producto, ¿verdad? Cómo se crea el usuario correcto con la contraseña correcta, cómo se incorpora a la seguridad del producto, y esto para el lado del usuario, cómo se incorpora un doble factor de autenticación para entrar al dispositivo, este tipo de cosas. Vamos a ver el segundo ejemplo, que sería un ataque de variante de malware de Mirai. Y esto es uno de los más comunes que hay, realmente. Y lo más interesante es que casi nadie se da cuenta de estos ataques. Uno puede tener en casa cámaras, mira, estos que mencioné hace un rato, los bombillos estos que uno puede controlar desde el celular, todo este tipo de dispositivos pueden ser infectados con este malware Mirai para ser reclutados como bots y enviar ataques a alguna víctima en específico. Eso es lo que se trata de este ataque. Entonces, como ustedes pueden ver en este diagrama, básicamente tenemos el atacante, ¿verdad?
que tiene control sobre un servidor en especial, ¿verdad? Que controla estos dispositivos. Y aquí, dígase dispositivos, cualquier cosa, cámaras, monitores de bebé, bombillos, aspiradoras, etcétera. Todo lo que se conecte a Internet, cualquier dispositivo IoT como tal, que sea vulnerable a este malware de Mirai. Este malware lo que hace es, pues, permitirle al atacante que tome control de ese dispositivo y el atacante utiliza ese dispositivo para enviar tráfico de denegación de servicio. Puede ser alguna víctima en especial, y esta víctima puede ser una institución, puede ser un banco, puede ser una empresa en general, puede ser una persona, una casa, puede ser cualquiera. Ese es uno de los ataques más comunes que se presentan en dispositivos IoT. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a analizarlo de la misma forma. Vamos a ver cuál es la vulnerabilidad per se. Bueno, no usar autenticación y usar credenciales de autenticación débiles. Si el dispositivo utiliza usuario y contraseña por defecto y no informamos bien a nuestros usuarios cómo cambiarlos, ¿verdad? O peor aún, si no se pueden cambiar, ¿verdad? Como muchos de estos dispositivos, los dejamos expuestos a este tipo de vulnerabilidades. Bueno, y aquí podemos ver, según nuestra matriz de Mitre Attack, sería, tenemos la primera táctica, que sería el acceso inicial, y la técnica sería a través de cuentas válidas. Cuentas válidas porque estamos diciendo que el dispositivo tiene usuario y contraseña por defecto, o sea, ni siquiera están hackeando nada, sino están utilizando esa información que ya se sabe perfectamente. Entonces, tenemos después la ejecución. En la ejecución esta es una etapa en la que los atacantes pueden inyectar código al dispositivo. Aquí dice intérprete de secuencias de comandos. El atacante manda una serie de comandos y el dispositivo las recibe y empieza a cambiar su comportamiento habitual para hacer lo que el atacante quiere hacer. Otra etapa de las tácticas sería la escalación de privilegios. Bueno, la escalación de privilegios a través de secuencia de comandos también. Esto es que ya el atacante toma posesión del dispositivo y inclusive crea cuentas nuevas en el dispositivo, cambia las contraseñas para que ya inclusive ya no pueda ser accedido ni por el propio usuario del dispositivo, sino solamente por el atacante para tomar así posesión y hacer lo que él quiere. De igual forma, aquí están nuestra guía, ¿verdad? ¿Qué criterios tenemos que aplicar? Identificación del activo, que es lo que en este criterio base de identificación del activo es donde nosotros tenemos todas las características del producto y le informamos al usuario qué tiene, qué no tiene, si tiene usuario y contraseña por defecto, y ahí donde tenemos que explicar cómo cambiarlo. Tenemos que explicar también cómo se accede a la interfase. Al principio les decía, recuerden, son tres partes: el dispositivo como tal, la interfase de acceso, que generalmente es una aplicación, y el backend, que es la parte donde se guardan los datos de esa aplicación. Entonces, ¿cómo se accede a esa interfase, a la aplicación por parte del usuario y cómo hacerlo correctamente? En la parte de ejecución, el criterio aquí que nos protege sería diseminación de información. Esto es lo que les comentaba también hace un rato. Nosotros, como responsables del producto que tenemos, debemos
siempre de forma constante estar publicando cómo nuestro producto funciona correctamente y cuándo no funciona correctamente, cuáles son las posibles señas, ¿verdad?, de que un producto no está funcionando correctamente. También es responsabilidad del fabricante decir, nuestros productos presentan una vulnerabilidad que encontramos ayer o hace tantos días. Estamos trabajando para una actualización, así que esta vulnerabilidad lo que hace es esto, esto y esto. Por ejemplo. Entonces, ese tipo de información es lo que se conoce como diseminación de información. Y bueno, en la escalación de privilegios, eso la cubrimos con educación y conciencia sobre el producto. De la misma forma, educando al usuario, ¿verdad?, de cómo tener bien actualizado el producto, cómo configurarlo correctamente, etc. Esta es la segunda vulnerabilidad de este ejemplo per se. Sería sin sistemas para detección de intrusos y otros controles de seguridad adicionales que evitan la ejecución de comandos de administración. El dispositivo IoT es vulnerable a permitir que los adversarios lancen código de descubrimiento a través del dispositivo para identificar bases de datos en la red y filtrar los datos. ¿Qué nos dice esta vulnerabilidad? Ok, no solamente los dispositivos pueden ser tomados, me refiero al control, para enviar ataques a otros, ¿verdad?, alguna víctima en Internet, cual sea, sino a través de este mismo malware que se instaló en el dispositivo que le permitió el control al atacante. Ese mismo malware puede hacer que nos vulnere a nosotros mismos, la red de nosotros mismos. Si tenemos ese dispositivo en la oficina y tal vez no tenemos una muy buena seguridad en la oficina, no tenemos muy buenas prácticas de segmentación de red, por ejemplo, ese mismo malware va a empezar a explorar qué hay en la red, si hay sistemas, si hay aplicaciones, si hay servidores, si hay bases de datos, y intenta mediante el mismo mecanismo ver cómo accede a esa información. Y ahí ya tendríamos otro tipo de problemas más del entorno, ¿verdad? Si nos encontramos en la casa o en la oficina o en la empresa, ya tendríamos otro tipo de problemas. Esta explicación viene a través de la táctica de ejecución, de igual forma a través de la de secuencia de comandos que manda el atacante para que el dispositivo actúe, ¿verdad?, como él quiere y no como está diseñado para hacerlo. Y los movimientos laterales básicamente se refiere a cómo ese dispositivo empieza a su camino de exploración en la red. Entonces empieza a acceder a un dispositivo, otro dispositivo, empieza a acceder, por ejemplo, si tenemos un servidor súper protegido, ese servidor no pudo accederlo, ok, pero él no se queda ahí. Él empieza a seguir explorando, a ver qué encuentra. Me encontré una computadora en la red que sí es una computadora viejita, tal vez no la actualizamos mucho. Ahí encontré una puerta de acceso. Eso se llama movimientos laterales y a través también de los comandos, ¿verdad?, que recibe, y empieza a intentar acceder a estos recursos de la red. Bueno, voy a correr un poquito más para el último ejemplo. Y también Warren me mencionaba un poquito sobre el fitness tracker, que sería un ejemplo como este, ¿verdad? Un dispositivo para hacer ejercicios con el cual podemos, pues, medir los pulsos cardíacos, podemos medir cómo dormimos, nos recuerda, pues, cuándo hacer respiración, cuándo parar, nos mide los pasos que damos, etc. Este tipo de dispositivos realmente es súper útil y muy común ahora. Casi
la mayoría de personas les gusta mucho, realmente son muy útiles. Pero ¿qué pasa cuando este dispositivo tiene problemas de seguridad? Bueno, por ejemplo, aquí les doy un ejemplo. Dice, los datos de ubicación del rastreador de actividad física para el... Y este ejemplo es muy interesante. Este ejemplo, y como les decía al principio, estos son casos reales, no son hipotéticos. Eran personal del ejército, personal militar, que tenían estos dispositivos para hacer ejercicios y los datos de ubicación de donde ellos estaban, que por lo general cuando están en emisión son confidenciales, por supuesto, el dispositivo simplemente los revelaba porque tenía una seguridad débil. Entonces, bueno, esto es un tortón, como decimos acá. Aquí y explico la vulnerabilidad como tal. Dice, los datos no seguros almacenados en las aplicaciones móviles, ¿verdad? En diferentes repositorios que utiliza la aplicación, ¿verdad? Habilitan vulnerabilidades que permiten el acceso no autorizado a los datos. Y datos me refiero, por ejemplo, a la ubicación de donde estaba la persona, ¿verdad? Con el dispositivo a través del GPS. Bueno, esto se explica a través del acceso, de la táctica de acceso inicial, a través de aplicación maliciosa. Y esto es un ejemplo, pues, realmente muy común. A veces nos encontramos, disculpen, a veces nos encontramos aplicaciones dentro de tiendas actualizadas, dígase App Store, Google Play, estas más conocidas, y a veces ha pasado que hay aplicaciones que son maliciosas, son falsas, lo que buscan es instalarse en el dispositivo y empezar a hacer este tipo de cosas. Y aquí el problema está en que y nosotros como fabricantes, y ese es el mensaje para ustedes, tenemos que siempre monitorear ese tipo de cosas porque nos pueden poner una aplicación muy similar a la de nuestro producto. Tal vez no es, tal vez es muy similar, el mismo logo, etcétera. Tenemos que estar muy vigilantes de eso. Eso es otro escenario que se puede presentar, porque nos pueden suplantar, ¿verdad? La aplicación y el usuario a veces ni se da cuenta de estas cosas y baja la primera aplicación que se encuentra sin verificar realmente quién es el proveedor de esa aplicación y baja la aplicación que no es. Y a través de esto, pues, nos pueden hackear el dispositivo. Otra táctica sería la persistencia a través de la inyección de código y obviamente lo que no queremos es que tomen los datos del dispositivo. Como segunda vulnerabilidad, para ir cerrando, serían las vulnerabilidades de aplicaciones web creadas por una codificación de software defectuosa o un servidor web insuficientemente seguro, dejan los datos confidenciales vulnerables. Bueno, y para esto podría mencionar, más allá de Nist como tal, aquí estamos hablando ya de buenas prácticas de desarrollo web, y para esto tenemos estándares como el OWASP, que nos da las mejores prácticas si nosotros estamos desarrollando cualquier tipo de aplicación web y que maneja datos importantes, ¿verdad? ¿Cómo debemos desarrollar esa aplicación? ¿Qué controles debemos de tener? ¿Y qué vulnerabilidades tenemos que totalmente tomar en cuenta para a la hora de desarrollar de una forma segura, ¿verdad? Y no tener problemas con ellas. Porque en este ejemplo estoy ilustrando la parte del backend, ¿verdad? Donde están las aplicaciones. En un ejemplo, por ejemplo, a veces también depende del dispositivo, uno podría acceder no solamente en la aplicación del teléfono, sino en una página web, ver las cámaras de la casa, por ejemplo. ¿Qué pasa si eso está vulnerable? Cualquier persona encuentra esa dirección web y puede acceder a cualquier cámara de cualquier casa. Y eso sí ha pasado, pero montones de veces. Entonces, aquí está igual, de igual forma, el acceso inicial
se aprovechan con lo que estoy diciendo, de la aplicación que está orientada al público. Es un enlace que todos conocen, un producto que todos conocen, que es de cámaras. No falta un travieso que vaya a ver cómo pueda vulnerar eso. La otra táctica sería movimientos laterales, ¿verdad? A través de exploración, de transferencia de herramientas. Ahí pueden aplicar fuerza bruta y un montón de técnicas que hay realmente para intentar acceder aún más si conocemos que la aplicación per se es vulnerable, es débil en seguridad. Otra táctica que conocemos que se llama comando y control a través del protocolo de capa de aplicación, ¿verdad? Y todo esto estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, tomando en cuenta buenas prácticas de la configuración base, y aquí dice de configuración del producto, realmente configurándolo correctamente, teniendo en cuenta la conciencia del estado de ciberseguridad, siempre teniendo en cuenta qué vulnerabilidades me pueden afectar a mí, a mi producto, ¿verdad? Y hacer como responsable de eso, hacer pues todo lo que requiera para mitigar, para eliminar esa vulnerabilidad de nuestro producto. Y siempre pues haciendo una buena diseminación de información. Para cerrar, tenemos aquí las consideraciones finales. Voy a leer así rápidamente. Básicamente sería todo lo que habló Warren maravillosamente en la parte de configuración y estos ejemplos que les he traído a ustedes, nos hablan de diferentes riesgos que tenemos. Riesgos en el producto per se, en el hardware de IoT, que incluye, por supuesto, de una forma pues muy sensible los datos, ¿verdad? Que metemos a esos productos. Los riesgos por cada componente del producto, como les decía al principio, hay riesgos en el hardware, hay riesgos en aplicación, hay riesgos en el backend. Riesgos para el cliente, que eso es lo que no queremos como exportadores de productos. Realmente no queremos que nuestros clientes se vean expuestos a miles de situaciones, ¿verdad? Por deficiencias en la seguridad del dispositivo. Riesgos para la comunidad en general, para la sociedad, para el mundo que tienen todos nuestros dispositivos. También existen mitigaciones apropiadas a estos riesgos, que es precisamente lo que hemos traído para ustedes hoy, y una correcta implementación, que es lo que les invitamos a todos ustedes que hagan en todos los componentes del producto que ustedes vayan a desarrollar. Pues básicamente eso sería para concluir. Les agradezco montones la atención y estoy para servirles. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación e igual el agradecimiento para Warren. Sé que nos extendimos unos minutos, pero realmente pues son temas relevantes para el sector de tecnologías de información y esperamos que este sea un contenido de valor para ustedes. Como mencionamos al inicio, se les estará enviando ambas presentaciones para que las tengan de consulta y referencia y posteriormente estaremos compartiendo la grabación. De nuevo, desde Camtic les agradecemos su participación y los invitamos a que estén revisando nuestras redes para futuros eventos y poder continuar con este programa de capacitación y formación para las empresas. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.